Según la mitología protestante, en la Edad Media la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, así que estaban a oscuras, por lo que respecta a toda clase de conocimiento, ya que no podía ser comunicado. Veamos ahora lo que nos dice sobre ese asunto una ciencia llamada historia. Abro comillas. En la Edad Media, como en todas las épocas, el niño va a la escuela. Por lo general, es la escuela de su parroquia o del monasterio más cercano. En efecto, todas las iglesias tienen una escuela. A ello obliga el Concilio de Letrán del año 1179, pero ya se aplicaba desde antes. Y en Europa todavía puede verse la iglesia junto a la escuela y el cementerio. Son las fundaciones señoriales, patricias o feudales las que garantizan la instrucción de los niños prácticamente desde la caída del Imperio Romano. Así se fundaron las ciudades católicas. Los habitantes de un poblado se asociaban para mantener a un maestro que toma a su cargo la enseñanza de los niños. Los capítulos de las catedrales estaban sometidos a la obligación de enseñar, dictada por este concilio de Letrán. Y en cada diócesis, dice Lucher, aparte de las escuelas rurales o parroquiales que ya existían, los capítulos y los principales monasterios tenían sus escuelas y su personal de profesores y alumnos. La Société Francaise Optems de Philippe Auguste, página 68, cierro comillas. El niño entraba en ellas, en las escuelas, a los 7 u 8 años de edad y la enseñanza que preparaba para los estudios universitarios se extendía a lo largo de una década. Lo mismo que hoy, de acuerdo con los datos que proporciona el abad Gilles de Muissit. Varones y niñas estaban separados. Para las niñas había establecimientos particulares donde los estudios alcanzaban a veces niveles muy altos. La abadía de Argenteuil, donde se educó Eloísa, proporcionaba el aprendizaje de la Sagrada Escritura, letras, medicina y hasta cirugía, aparte del latín, el griego y el hebreo, que introdujo Abelardo. En general, las escuelas daban a sus alumnos gramática, aritmética, geometría, música y teología. Algunas incluían alguna enseñanza técnica. La Histoire littéraire menciona como ejemplo la escuela de Basor en la diócesis de Metz, donde al mismo tiempo que aprendían la Sagrada Escritura y las letras, los alumnos trabajaban el oro, la plata y el cobre, registrado por J. Girard en la Historia Parcial, página 348. En esa época los niños de las diferentes clases sociales se educaban juntos, como lo atestigua la conocida anécdota que presenta a Carlomagno irritado contra los hijos de los varones, que eran perezosos, contrariamente a los hijos de los siervos y los pobres. La única distinción que se hacía era la de la retribución, dado que la enseñanza era gratuita para los pobres y de pago para los ricos. Veremos que esta gratuidad podía prolongarse mientras duraran los estudios y también extenderse al acceso al título, puesto que el ya mencionado Concilio de Letrán prohíbe a las personas cuya función era dirigir y controlar las escuelas, abro comillas, que exijan a los candidatos al profesorado una remuneración para que se les otorgue el título. Por otra parte, en la Edad Media había poca diferencia en la educación que recibían los niños de diferente condición. Los hijos de los vasallos más humildes se educaban en la mansión señorial junto a los del señor.
Los hijos de los burgueses ricos estaban sometidos al mismo aprendizaje que el del más humilde artesano, si querían atender a su vez el comercio paterno. Esta es sin duda la razón por la cual hay tantos grandes de origen humilde. Suger, que gobernó Francia durante las cruzadas de Luis VII, era hijo de siervos. Maurice de Sully, el obispo de París, que hizo construir la iglesia de Notre Dame, era hijo de un mendigo. San Pedro Damián fue porquero en su infancia y Gerbet de Audrillac, una de las luces más fulgurantes de la ciencia medieval, fue también pastor. El Papa Urbano VI era hijo de un zapatero de Troyes y Gregorio VII, el gran papa de la Edad Media, de un pobre cabrero. A la inversa, muchos grandes señores son letrados cuya educación no debió diferir en mucho de la de los clérigos. Roberto el Piadoso componía himnos y secuencias latinas. Guillermo IX, príncipe de Aquitania, fue el primero de los trovadores. Ricardo Corazón de León nos dejó poemas, lo mismo que los señores de Ussel, de Baux y muchos otros, para no hablar de casos más excepcionales como el del rey de España, Alfonso X. Todo lo anterior nos presenta un cuadro de la Edad Media muy distinto del dibujado por la mitología protestante. La instrucción era vastísima, todo el mundo tenía acceso al conocimiento de las escrituras y la cultura era gratuita para los pobres. Y algo que se ha olvidado, toda la sociedad era bilingüe en latín, la lengua universal de la iglesia, en la que se dice la misa. Por ello, vemos que cuando viajaban, por ejemplo, a Tierra Santa, se podían comunicar en esa lengua con cualquiera en el mundo.